En este debate quiero tocar, espero me dé tiempo y lo voy a hacer de pronto, de, de pronto de forma rápida, hablar sobre el efecto del militarismo en Colombia, que es diferente a ser antimilitar, y creo que ahí es un énfasis con quienes somos antimilitaristas y pacifistas, el impacto de los acuerdos de paz en Colombia, que creo que en este recinto hemos debatido un poquito sobre el tema de los acuerdos y los efectos que ha tenido para el país, el contexto de este debate, la prohibición internacional de las batidas, la situación militar de las personas trans, a propósito que hoy es el día de la visibilización de las personas trans, la objeción de conciencia como un derecho fundamental de aplicación inmediata, el habeas corpus, que es una acción constitucional que tenemos, y la responsabilidad institucional en este sentido. Miren, y aquí quisiera comenzar con la definición de lo que es el militarismo, que es cuando una sociedad en lo cotidiano introduce los valores militares propios, y esos valores militares propios están fundamentados en el patriarcado, que es esencial en una sociedad de dominación. Por eso no es tan gratuito cuando los pacifistas y las pacifistas decimos no a la militarización, es porque estos valores que vienen de un organismo castrense, es que no es gratuito que se llame castrense, introyecta en la sociedad unos valores. Y esos valores que está haciendo, preparando a una sociedad para la guerra. Por tanto, nosotros naturalizamos, y lo que decía ahorita Simón, si la gente se rasga las vestiduras cuando se habla de objeción de conciencia, ¿cómo estamos naturalizando la guerra, el patriarcado y la dominación, que un derecho fundamental lo ponemos en cuestión? Eso es una vergüenza. Y es una vergüenza porque Julio, que habla tanto de la historia, supongo que ahorita nos va a hablar más de la historia, pues hemos tenido casi 50 guerras civiles para construir nuestro Estado constitucional. ¿Eso que ha introyectado? Que lo militar tiene un valor preponderante y lo militar es versus dominación. Por tanto, es necesario que ese militarismo se vaya deconstruyendo, como se ha construido por siglos, lo podamos deconstruir. ¿Qué efectos trae eso? Efectos simbólicos en la militarización de la vida. El tema de la creación de subjetividades que generan violencia social, pero que además esa violencia social casi no se interviene. Yo no traje aquí cifras porque sería desde otro contexto lo que se produce en la militarización en los cuerpos de las mujeres, que es la violencia sexual, que es lo más natural, más naturalizado y que poco se rechaza. La militarización obligatoria y no excepcional, lo que les decía, esto genera una tensión, tendría que ser opcional. ¿Por qué obligatorio? Y además, que esa presencia de militares son lógicas que refuerzan, ahí les recomiendo y lo he recomendado mucho a Rita Segato, los mandatos de la masculinidad hegemónica, el mandato bélico que tienen los hombres. Es que el género no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres y esa masculinidad hegemónica. Y la masculinidad hegemónica, ¿cuál es el mandato? Usted nace macho, por tanto, le reforzamos que tiene que ir a la guerra. Y si usted es pacifista, eso es un asunto supremamente excepcional, que tendría que ser toda la garantía desde ese derecho fundamental. Entonces, la presencia de militares en la ciudad, que además desde la Constitución se supone que los militares son para las fronteras y que excepcionalmente tendrían que intervenir las ciudades en estados de excepción. Entonces, permitir militares además en alrededores de sistemas de movilidad, pues es una naturalización gigante con esa masculinidad hegemónica del guerrero. Ya lo hemos nombrado mucho, las batidas son ilegales, ya la ONU lo dijo hace tiempo, la Corte Constitucional ha definido que es ilegal que a los jóvenes los recluten de esa manera, tienen que
invitarlos y ellos tendrán que asistir de manera voluntaria. Pero entonces estas batidas que están prohibidas, pero que además es todo un ilícito, es lo que nos tiene que ocupar a nosotros como institucionalidad. Nos tiene que ocupar al Consejo de la Ciudad hacer esas verificaciones de qué ha pasado, si esos actos se han registrado en la ciudad, no solamente rechazarlos, sino que es decir, ¿cuántas investigaciones hay con esos actos? La frase célebre, ¿quién dio la orden? Y por lo general nunca aparece quién dio la orden a que hagan unos actos que son totalmente inconstitucionales. Por eso cobra mucho sentido de que hablemos de derechos fundamentales. Y quiero hablar de la objeción de conciencia como un derecho fundamental y fundamental de aplicación inmediata. Si estuviera en clase les diría a los estudiantes, abro paréntesis, que es aplicación inmediata, que no requiere desarrollo normativo para que los jóvenes puedan solicitar la aplicación de ese derecho. Entonces no podrían decir, es que venga, es que no está reglamentado, es que los derechos fundamentales ojalá no los reglamenten, porque cuando lo reglamentan incluso le pueden perder efectividad a su interpretación. Entonces, ¿qué nos ha dicho la Corte? Nos dice, mire, aquí hay unos asuntos muy importantes con esta objeción de conciencia, es que es un derecho de aplicación inmediata, es supralegal, superior a la norma, quieran o no los militares o no. Yo recuerdo, nosotros cuando hice parte del Observatorio de Género en la universidad, coadyuvamos una acción de tutela con objeción de conciencia, pero nuestro análisis era sobre la masculinidad hegemónica. Y recuerdo que una frase de un militar decía, es que los derechos fundamentales son de aquí para afuera, de aquí para adentro no se aplican. Y yo decía, ¿cómo se nos ocurre si estamos en un Estado social de derechos? Los derechos fundamentales están en todos lados, incluso en esos órganos castrenses. ¿Qué nos ha dicho la Corte? De aplicación inmediata, es supralegal, no necesita desarrollo normativo. Entonces, no pueden decir que se requieren unos procedimientos específicos y ahorita ahondo en eso. La objeción de conciencia requiere convicciones personales, profundas, sinceras, continuas y deben exteriorizarse. Incluso se ha hecho un debate importante en cómo deben los jóvenes en el hacer probatorio, porque casi todos se van es por acción de tutela porque el ejército no lo garantiza. Pero la Corte ha dicho, mire, hay dos deberes constitucionales y específicos que deben cumplir las autoridades militares. Uno, reconocer y evaluar la objeción de conciencia. Pero dos, responder de fondo. Y por eso genera unas reglas de interpretación. ¿Qué dice la Corte? Las autoridades militares deben resolver lo pedido en término máximo de 15 días, es decir, cuando un joven le solicita que le evalúen su condición de objetor de conciencia, está presentando básicamente un derecho de petición ante una autoridad pública, por tanto tendrá que responder, y responder de fondo, es decir, no puede salirse por la tangente sino responder de fondo. Y en caso que se niegue la solicitud, debe expresar las razones que fundamenten esa negativa. Es decir, debe motivar las razones de por qué está rechazando la solicitud de objeción de conciencia y por tanto se actuará, digamos, en términos administrativos. Hablando de la objeción de conciencia, quiero traer estas cifras porque también la reflexión de lo que decía Simón es, quieran o no, nosotras sí felicitamos los acuerdos de paz y surgimos como movimiento político después de la plebiscito donde ganó el no. Pero miren, en estas cifras que lo sacamos, la reducción de muertes en el conflicto después del acuerdo de las FARC. En el 2010 se registraron 557 víctimas factales y en el 2017 no un solo caso, según datos del CERAC. Y ahí se podría mirar cifras del 2002 donde fue más grave el conflicto, murieron 8.957 personas que integraban las FARC, 2.700 miembros de la fuerza pública y 2.627 civiles. Es vergonzoso quien todavía usufructa el discurso de la guerra, porque finalmente quienes mueren, y ya lo dijo Simón,
pues es la gente empobrecida. Yo quisiera que aquí levantaran la mano de los que están aquí presentes, quienes han prestado servicio militar, porque esto también es un asunto de privilegios. Esto no es un asunto de que los mejores o los que tienen mayor capacidad adquisitiva prestan servicio militar. Esto también es un asunto de clasificación social. Y nos llevaría a reflexionar inclusive en un debate que hicieron en el Congreso, que el ejército respondió que hay más o menos 800.000 millones de jóvenes remisos. Si le hiciéramos caso no al discurso de la guerra, sino a esta cifra, los jóvenes no quieren ir a la guerra. Y es más, quienes quieren la guerra no van a la guerra, dirigen la guerra, patrocinan económicamente la guerra, pero sus hijos se van a estudiar al exterior, bien chévere. ¿Y quiénes van? Los pobres. Ya lo dijo Simón, 80% pobres de estrato 0, 1 y 2. Desde que ahorita Yomara, que es la compañera de la concejalía que me apoyó en esta preparación, me decía: Dora, no se le olvide su enfoque territorial, los campesinos. Entonces, miren las cifras de soldados, bachilleres, soldados regulares y soldados campesinos. Esta es una guerra de pobres, dirigida por las clases hegemónicas, y eso es un discurso que hay que darlo, porque no solamente es hablar, inclusive si hablaran, porque ahorita como desde la propuesta de qué vamos a hacer, para también mirar la crítica y lo propositivo, es que también no tienen quienes son reclutados y quisieran objetar conciencia, tampoco tendrían con qué pagar un abogado o una abogada, aunque eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Pero también aquí hay que visibilizar el tema. Ya hablamos entonces del contexto. Esto no podría pasar en esta ciudad tan innovadora, tan incluyente, tan no sé qué, que somos tan tesos, que haya un vehículo, un camión sin placas, reteniendo ilegalmente 8 jóvenes. Eso es una vergüenza. O sea, y criticamos otros países, pues no, pasó en esta ciudad, con todas las cámaras de seguridad que tenemos, con todo, y un camión sin placas, llevándose 8 jóvenes de nuestra ciudad. Ahí entonces actuó la Secretaría de Juventud. Quisiera saber, en una de las respuestas se sabe de un joven, pero los otros qué pasó, que uno sí dijo voy a objetar conciencia, los otros qué pasó, pero incluso hay que preguntar, ¿sabían qué es la objeción de conciencia? Porque yo garantizo mis derechos, como decía Fernando, cuando uno garantiza los derechos le dicen es que guerrillero. Qué pensamiento tan pobre, qué pensamiento tan pobre, porque como nos han despojado del clip de derechos, es decir, quienes exigimos nuestros derechos es que somos muy revolucionarios, somos ciudadanos, antes una pendejal que se deje cabecear los derechos. Y desde ahí, miren esta vergüenza, muchachos, que ese informe que nos presenta la personería. 2017, 14 irregularidades, 2018, 17 irregularidades, 2019, 34 irregularidades, no enviaron reporte en los años 2020, 2021 y 2022. Y aquí también es el tema del derecho fundamental a la información, porque no hay reportes y ahí es necesario mirar qué ha pasado. Alertas recibidas. Una sola nos tendría que generar un rechazo ciudadano. Batidas ilegales 4, 9.3 en el 2021. O sea, en el 2021 tenemos 4 alertas de batidas ilegales. Entonces es un asunto sistemático que se ha venido generando. Yo aquí voy a hacer uso, esto para garantizar derechos de autor, de Fidedigna, que es una entidad, una organización jurídica. Hizo este análisis y digamos aquí estoy tomando la información que ellos presentaron porque lo quiero poner también en alerta. ¿Qué pasa con el servicio militar de las personas trans? Hoy es el día de la visibilización trans y aquí hay unos efectos directos porque las personas que se consideran hombres trans pues tienen muchas dificultades en el tema del servicio militar. Como no se facilita el tema, no tienen la exención por ley, aunque constitucionalmente hay unas interpretaciones,
pero hay veces se acomodan con las interpretaciones constitucionales, hay veces les gusta que sí, hay veces que no, y creo que si ya la Corte se pronunció, pues aquí hay unos asuntos que hay que debatir. ¿Qué afectaciones tienen las personas trans? Imposibilidad de ejercer cargos públicos porque no tienen la libreta militar, trabajar en el sector privado, celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público. Y eso implica entonces que las obligaciones que están establecidas en la ley contienen una serie de obligaciones que aplican tanto a hombres transgénero como a hombres cisgénero, y que ahí tendríamos que generar esa alerta. ¿Qué plantea esta investigación que hace la Corporación Fidedigna? ¿Qué derechos se le están vulnerando a las personas trans? Derecho a la integridad personal, porque se les obliga a revelar su identidad y unas prácticas discriminatorias para poder establecer si son sí o no son hombres trans. Igualdad y libre desarrollo de la personalidad, y vuelvo aquí con el análisis de género, se les obliga a una prueba social de masculinidad hegemónica, pero además se les vulnera el derecho al trabajo. Ahí la Corte Constitucional, en sentencia T099 del 2015, estableció le ordena al Ministerio de Defensa diseñar e implementar un protocolo de admisión de hombres transexuales, quienes en principio estarían en obligación, y de mujeres transexuales que lo podrían hacer de manera voluntaria. Aquí hay todo un debate, pues porque difícilmente es fácil de permear estos órganos castrenses, que además su simbolismo son las armas, y de ahí hay mucho que decir, pero que en eso yo voy cerrando y generando unas preguntas. Para la institucionalidad municipal, pues a partir de las respuestas que nos dieron, ¿desde cuándo están realizando esas reuniones interinstitucionales? ¿Qué acciones se generan allí? Pero además me gustaría saber qué resultados se han generado desde las acciones disciplinarias que se plantean. O sea, una ilegalidad. Esa ilegalidad debió de llevar a unas acciones disciplinarias. Le hemos hecho seguimiento a esas acciones disciplinarias, se han compulsado copias a Procuraduría, pues porque ser juez y parte, como que ahorita creo que lo va a exponer Daniel, no es lo más, y lo vimos en el debate que hicimos con el tema de la policía cuando el estallido social. Si quienes investiga es el mismo órgano, pues hay veces se pierde la imparcialidad. ¿Y qué resultados tiene la estrategia de los talleres, las formaciones realizadas en la ciudad? Para personería, ¿cómo se está garantizando el derecho a la objeción de conciencia de los chicos que le están alegando? Si ustedes tienen estrategias específicas para acompañar, por ejemplo, una batida, pues que aparezca personería y presentemos habeas corpus, que recuerden que el habeas corpus es una acción constitucional que la puede presentar cualquier ciudadano en cualquier momento ante cualquier autoridad administrativa, judicial, perdón. Entonces ahí, ¿qué acompañamiento le estamos haciendo a los chicos cuando dicen tuve una retención ilegal? Si evaluamos esa ruta, para el metro, yo tengo para el metro dos preguntas. ¿Cuál es la postura del metro ante la difusión de campañas sobre un derecho fundamental de la objeción de conciencia? Es decir, si el metro ha incorporado, doctor Elejalde, que le estoy haciendo una pregunta para que ahorita me la responda, por favor, es si dentro de la postura y el trabajo que ustedes hacen, ¿qué difusión han hecho sobre campañas sobre el derecho fundamental de la objeción de conciencia? A mí me parece que el metro tiene, como lo planteaba ahorita uno de los jóvenes que intervinieron, tienen una aceptación social muy interesante. Entonces, y esto es un derecho fundamental, o sea, esto no es un pecado, es un derecho fundamental. Si el Metro de Medellín tiene dentro de sus estrategias internas esta difusión, porque finalmente pues son un órgano público que genera diversas campañas, entonces se han incorporado campañas o se han articulado de alguna forma con la Secretaría de Juventud para hacer esas difusiones de manera institucional,
porque es la garantía para nuestros jóvenes en la ciudad. Y cerraría con 5 propuestas. 1, Secretaría de Juventud e Inclusión, que la veo por acá, Personería. Es muy importante que acompañen el diseño de un protocolo de servicio militar para personas trans. Es decir, esta es la obligación constitucional. La Corte ya dio la orden que el Ministerio de Defensa debía de hacer ese protocolo. Creo que ahí es muy importante desde esa mesa de articulación que tienen, que infortunadamente pues hoy no vino. 2 minuticos para terminar. Hoy no vino el ejército, pero es muy necesario acompañar ese protocolo. Campañas articuladas sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Yo creo que los y las jóvenes de la ciudad tienen el derecho fundamental también a la información y que puede ser que muchos, imagínense 800.000 remisos que no quieren ir, es posible que no tengan la información. Entonces, ¿cómo se articula con la Secretaría de Educación para que en los colegios les cuenten a los pelados que pueden objetar conciencia, que no están obligados? Porque es que a mí es de los derechos más hermosos que a mí me parecen es la objeción de conciencia, que es que aunque haya un imperativo legal, yo pueda objetar por mis convicciones. Contarles a ellos eso, con las universidades, con el metro. Creo que se deberían compulsar copias para que investigue la Procuraduría, sacarlo del ejército, las acciones disciplinarias, que no sé si hubo o no hubo, pero hubo una actuación ilegal, entonces que le investigue un órgano por fuera. Reconocimiento de las organizaciones sociales de objetores y objetoras de conciencia y antimilitaristas, y ahí cómo la institucionalidad se articula con estas organizaciones que vienen años trabajando el tema, años, y haciendo un trabajo que le debería corresponder a la institucionalidad con sus recursos. Sé, por ejemplo, organizaciones de objetores y objetoras que asesoran los pelados, que los acompañan con acciones, pues eso tendría que estar también en cargo de la institucionalidad. Y finalmente, una pedagogía para el uso de acciones constitucionales. Cuando dejemos de estigmatizar quién hace defensa de derechos humanos, creo que podemos avanzar como sociedad, no con discursos, sino con hechos. Y finalmente, yo diría de forma muy amorosa, que quien quiera la guerra, que vaya a la guerra, pero yo no me puedo sentar desde un escritorio a dar discursos de guerra mientras tengo mis hijos en el exterior y les compro la libreta militar, porque además se tiene con qué. Entonces, quien quiera guerra, que vaya a la guerra, y los jóvenes que no quieran, que les demos las posibilidades de su libre desarrollo de la personalidad. Me uno con lo que plantea el concejal Simón, el tema de la falta de pedagogía. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo grande, que se pueda hacer de manera articulada con el metro, con la Secretaría de Educación. Digamos que en términos pedagógicos es muy importante. Por otro lado, creo, y vuelvo e insisto, la mirada diferencial con el protocolo para la incorporación con personas trans, que ahí yo creo que incluso la gerencia de diversidad, de secretaría, en esa mesa que tienen instalada, sería bueno, digamos, esa conversación y la articulación con las organizaciones sociales que vienen trabajando el tema, porque yo creo que ese trabajo de juventud son las organizaciones sociales que están en los barrios, que están en las comunas, que tienen un acercamiento vital con la población que es la interesada de conocer el tema de la objeción de conciencia. Entonces ahí la articulación sería fundamental para garantizar este derecho, y creo que la personería seguirá actuando de manera diligente. Yo sí creo que en el tema de las batidas, que hacer inconstitucionales, hacer ilegales, ahí pues un informe que se pueda presentar a la Procuraduría para que sea un ente externo quien investigue y no sea juez y parte el mismo ejército, porque nos quedamos sin saber si se disciplina o no, nos quedamos sin saber quién dio la orden, que es la frase célebre cuando se cometen supuestamente esos errores. Entonces sería muy importante que la Procuraduría hiciera una investigación y pudiera sacar el tema del asunto disciplinario del ejército. Yo dejaría por ahí mis conclusiones. Gracias.